¿Aló? Buenas noches, amada iglesia. Dios los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Una vez más nos tiene en este lugar a usted y a mí, con deseos de aprender más de su palabra, con deseos de que nos enseñe más sobre este gran ministerio que ha nacido de su corazón, porque yo lo creo que así ha sido. Amén. Muy bien. Te invito para que te pongas de pie, para que presentemos su palabra en el nombre de Jesús, para que sea su Santo Espíritu tomando el control en esta hora. Si nada te lo impide, cierra tus ojos y vamos ahí cada uno a hablar con Dios en esta hermosa hora. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios mío, este remanente, este rebaño delante de ti, anhelando, Dios mío, una porción más de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Aquí estamos, Dios mío, anhelando escuchar esas palabras de vida eterna que provienen de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Aquí estamos, Dios mío, con temor y temblor, Padre de la gloria, porque no se va a hablar cualquier palabra, sino una palabra que ha pasado el cielo y la tierra, mas tus palabras aún siguen vivas e intactas y fieles. Por eso estamos en este lugar, Dios mío, creyendo a tus palabras, a tus promesas, deseando ser edificados a través de tu Santo Espíritu y de tu Santa Escritura. Me presento como tu siervo, Señor, así como Jeremías, Dios mío. Yo solo deseo abrir mi boca para que seas tú llenándola a favor de cada uno de nosotros, para que sea tu Santo Espíritu, Dios mío, trayendo ese entendimiento y esa sabiduría sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, amado Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, quedamos en tus benditas manos y en la presencia de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Yo quiero ver la manito levantada de los hermanitos que juiciosos traen la Biblia al culto. Gloria al Señor por sus vidas. Alabado sea Dios. Mi esposa va a estar pasando sobre a los hermanitos que levantaron la mano para que todos participemos de esta palabra, porque lo ideal es que todos aprendamos y le demos una utilidad a la Biblia, porque para eso el Señor la ha hecho, ¿cierto? Para que usted y yo meditemos en ella, aprendamos a buscar en ella y confirmemos lo que está escrito en ella. Aleluya. En cada uno de los papelitos que mi esposa repartió hay un número sobre cada versículo. Durante estos 25 o 20 minutos yo voy a estar pidiendo que el número 1, quien lo tenga, por favor lo vaya leyendo y así sucesivamente. Amén. Muy bien, gloria al Señor. Les voy a compartir con todos mis hermanos, en el nombre de Jesús, palabra santa, viva y eficaz, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección de su Santo Espíritu. Como hemos venido aprendiendo, mis hermanos, a través de este ministerio, que la familia es un diseño de Dios, y usted y yo en este ministerio hemos venido aprendiendo a través de cada prédica, ¿cierto?, que se ha puesto en el canal de la iglesia, y todos los que estamos aquí presentes hemos escuchado de lo que Dios desea en cada una de nuestras familias, para que usted y yo cumplamos a la perfección con el diseño de Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos, les deseo compartir para que empecemos de manera de introducción y vamos usted y yo sumergiéndonos a la presencia del Señor, para que usted y yo vayamos comprendiendo el mensaje que el Señor desea para nuestras vidas. El diseño de Dios, sabemos muy bien que empieza desde el libro de Génesis, y en el transcurso de toda la palabra de Dios hay muchas familias que vivieron conforme a la palabra de Dios. Algunos se salieron de ese diseño de la palabra de Dios. Te voy a compartir para que usted y yo vayamos entendiendo lo que el Señor hoy desea hablar a nuestras vidas. Vamos a empezar usted y yo con los problemas que vemos usted y yo en nuestras familias, ¿cierto?
porque no hay familia perfecta, ¿cierto? Por eso el Señor ha traído su santa palabra para que usted y yo, a través de ella, vayamos ejecutando ese diseño en nuestras familias. Y usted y yo tenemos el privilegio de ser esos mensajeros hacia nuestras familias. Usted y yo vamos a impartir la palabra de Dios, a impregnar a nuestras familias, a declarar que todo problema es tomado por el Espíritu Santo de Dios y va a traer solución a través de nuestras vidas a favor de nuestras familias. ¿Quién lo cree? Amén. Amén, así es, aleluya. Muy bien, les comparto, amada iglesia. Los problemas familiares no son nada nuevo. En un mundo caído, a quienes debemos, ¿a quienes debemos amar más? Es decir, a nuestras familias. A menudo se convierten en aquellos con quienes más peleamos. La Biblia no encubre el pecado y registra una serie de problemas familiares, empezando, como les comentaba, en el libro de Génesis, con Adán, con Adán, cuando le echó la culpa a su esposa Eva, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen que sucedió? Si algunos han escudriñado la palabra de por qué Adán se excusó con Eva. A ver, ¿quién me aporta algo? Vemos en los sucesos bíblicos que la mujer fue tentada por Satanás, ¿cierto? Vemos que cuando Satanás se da cuenta de que el Señor empieza a formar un diseño, él también empieza a dañar el diseño de Dios, a generar problemas en el diseño de Dios. Entonces, la mujer fue tentada por la serpiente, quien usted y yo la conocemos como Satanás. Que Jehová lo reprenda en esta hora en el nombre de Jesús. El hermanito que le tocó el número 1, el libro de Génesis, por favor nos comparte el capítulo 3, verso 12 y 13, por favor. Revisen bien, cada uno está enumerado de 1 al 6. Está en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 12 y 13. Capítulo 3, pastor, verso 12 y 13. Amén. Y el hombre respondió: la mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén, así es. Por medio de la palabra podemos ver usted y yo que la serpiente se mete por donde usted y yo le permitimos que entre. Cuando usted y yo quizás nos descuidamos de la presencia del Señor, de no escudriñar su palabra, para que usted y yo no nos dejemos engañar y no dejemos que Satanás empiece a dañar nuestras familias y a generar problemas entre ellas, así como lo venía haciendo entre Adán y Eva. Adán se excusa con Eva, pero en realidad ahí el problema empieza es de los dos, porque sabemos que una familia es conformada con el hombre y la mujer, ¿cierto? Esposos como tal, como lo dice su palabra. También les quería compartir que los problemas no solo son de ellos dos, sino que también el Señor me mostraba a través de su palabra que había una rebeldía entre hermanos. Surge en la historia de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. También podemos ver en la palabra que Jacob y Esaú también se dejaron engañar de la serpiente, y allí empezaron los problemas. Entre hermanos también se empezó como a tratar de distorsionar el diseño de la familia.
Los celos entre los esposos también es algo que usted y yo no debemos permitir, porque por ahí también quiere entrar esa serpiente con su astucia y tratar de envolvernos a usted y a mí y empezar a dañar el diseño de Dios. Amén. Una de las consecuencias negativas de esa época era la poligamia, ¿cierto? Se encuentra en la historia de Ana, de Lea y de Raquel. Elí y Samuel trataron con hijos descarriados. ¿Se acuerdan cuando el Señor compartía la palabra a través de nuestro pastor Arturo, de los hijos de aquel profeta, ¿cierto? De que él dejaba hacer lo que quisiera a sus hijos aún en el altar de Dios. Allí empezó también un problema familiar. Es donde usted y yo debemos empezar a detectar, ¿cierto? De no ser parte del problema, sino ser parte de la solución, porque a eso nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, les sigo compartiendo, amada iglesia. Dice la palabra: Jonathan casi fue asesinado por su padre. Ahora vemos que la palabra nos habla de un problema entre padre e hijos. Empezamos con esposos, luego con hermanos, ¿cierto? Luego pasamos entre padres e hijos, luego pasamos ahora nuevamente entre el rey Saúl, ¿cierto? Que quería asesinar a su hijo. Ahora seguimos. David fue quebrantado por la rebelión de su hijo Absalón. Nuevamente vemos otra historia en la palabra de Dios en donde se metía la serpiente. Yo quiero que usted detecte lo que realmente el Señor quiere traer a conocer a su iglesia, que detectemos de dónde empieza el problema para no dejar avanzar el problema, para que usted y yo no permitamos que lo que hemos venido aprendiendo a través de este ministerio se vaya perdiendo, mis hermanos, porque la palabra dice que usted y yo no podemos ser ¿qué? Oidores olvidadizos, sino olvidores hacedores de su palabra. Amén. Muy bien, les sigo compartiendo. Oseas experimentó dificultades matrimoniales. En cada una de estas cosas las relaciones se dañaron por el pecado. Ahora usted y yo vemos que el problema ya se formó aún más grande, ya se hizo pecado, y cuando se hace pecado no es agradable delante de Dios. Y hemos escuchado usted y yo a través de las escrituras que el pecado trae ¿qué? Muerte. Entonces trae muerte ¿a quién? A la familia. Y eso es lo que Dios no quiere que suceda en las familias de este lugar o en las familias de quienes se conectan a través del canal. Amén. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las relaciones, incluyendo la dinámica familiar. La familia fue la primera institución que Dios estableció para la interacción humana. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 2, verso 22 al 24. Por eso es bueno, amados hermanos, que todos traigamos la Biblia para que todos vayamos, ¿cierto? Aprendiendo de lo que Dios habla, porque es Dios, porque es su palabra. Amén. Todo lo deseo corroborar a través de su palabra en el nombre de Jesús, para que su nombre sea exaltado, porque lo que deseamos usted y yo es cumplir con el diseño de la familia en nuestras familias. Amén. Dice su palabra: Él creó a una esposa para Adán y los unió en matrimonio. Citando este suceso, Jesús dijo después: lo que Dios juntó no lo separará el hombre. ¿Quién lo cree? Entonces, si Dios lo juntó y no lo separa el hombre, porque ahora en día vemos usted y yo divorciados entre matrimonios, cuando supuestamente la palabra de Dios dice que el hombre no lo separa? ¿Van delante de quién? Del hombre, supuestamente un juez, ¿cierto? Desafortunadamente eso también sucede en la iglesia de Dios. He escuchado decir, más no he visto, ¿cierto?, que hay recasados entre el pueblo de Dios, y eso no es permitido, porque allí es donde se formó el problema, ¿cierto? No nos olvidemos de enfocarnos en por dónde trata de meterse la serpiente, de dañar las familias, de traer celos, como les venía comentando, de traer peleas entre hermanos,
excusas entre esposos tratando de echarle la culpa al otro, cuando en realidad son los dos los que deben de llevar el hogar. Amén. Gloria al Señor por toda la atención que están prestando, mi hermano, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 6. El plan de Dios es que un hombre y una mujer permanezcan casados hasta que uno de ellos muera. Esta es la forma en que de pronto, ¿cierto?, una persona, si lo desea, consigue otra pareja. Cuando su pareja deja de ¿qué? De vivir y muere. Porque también lo dice su palabra que cuando esta persona muere, ¿cierto?, que lo único que los separa pues a ellos ya sería la muerte, no sería el hombre, no sería un juez, como usted y yo lo podemos ver ahora en día, que hay muchos matrimonios que van delante de un juez y allí se dejan direccionar por el hombre, mas no direccionar por Dios, en donde no detectamos a la serpiente y en donde nos excusamos y le echamos la culpa al otro. No, es que ya estoy harto de ella, ya estoy harto de él. Así no era cuando éramos novios y mire cómo se volvió. Entonces yo ya no quiero vivir más con ella o con él. De excusas y excusas a un problema, y de un problema a un pecado, y de un pecado a una distorsión del diseño de Dios. Mi hermano Jorge, me regala por favor el título del mensaje. Amén. Dice: no distorsionemos el diseño de Dios. Amén, así es, mis hermanos. Ahora vamos entendiendo de lo que Dios desea que usted y yo detectemos en estos momentos lo que sucede en nuestras familias. Si hemos permitido que esa serpiente nos engañe, o hemos visto que engaña a nuestros hijos o a nuestros parientes, para que usted y yo, que ya tenemos el conocimiento de Dios, no permitamos que esto suceda. Porque usted y yo somos llamados, como lo decía al principio, los que estamos aquí o los que están escuchando a través del canal, tenemos el privilegio de romper con todo eso en el nombre de Jesús, porque usted y yo fuimos los primeros llamados de nuestras familias. Y si aquí habemos más de uno o dos de cada familia, con mayor razón es que debemos usted y yo detectar el problema. Amén. Amén. Bien, gloria al Señor. Seguimos, amados hermanos. Dice la palabra de Dios, Él quiere bendecir esa unión con los hijos que se van a criar, o sea, que se van a levantar en aquel matrimonio, en disciplina y amonestación del Señor. ¿En qué? En disciplina y amonestación del Señor. En pocas palabras, bajo la instrucción de su palabra, ¿cierto? Allí usted y yo creo que empezaríamos a darles solución a futuros problemas en nuestros hijos, o empezaríamos usted y yo a dar solución a aquellos problemas que estamos viviendo con nuestros hijos. Amén. Muy bien. En el libro de Efesios capítulo 6 verso 4, el hermanito que tiene el número 2 por favor nos comparte. Dice: y a vosotros padres, no preocupéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestaciones del Señor. Amén, aleluya. Aquí lo podemos corroborar a través de la palabra. Cuando la palabra dice que no debemos usted y yo sacarle la ira a nuestros hijos, cuando usted y yo buscamos o consultamos con Jehová, Él nos da esa paciencia y esa dirección para usted y yo detectar ¿qué? El problema, de dónde viene el problema, para que usted y yo sepamos instruir a nuestros hijos. Amén. Amén. Seguimos, amados hermanos. Muchos problemas familiares surgen cuando nos rebelamos contra el diseño de Dios. Por ejemplo, la poligamia, el adulterio, el divorcio causan problemas porque se apartan del plan original de Dios. Como lo podemos corroborar a través de la palabra y les he estado compartiendo, esto va en contra, ¿cierto?, del diseño original de Dios, que es lo que usted y yo no deseamos distorsionar, así como lo decía el título. La Biblia da instrucciones claras acerca de cómo los miembros de las familias deben tratarse entre ellos. ¿Dónde lo dice? Vuelvo y les repito, la Biblia da instrucciones claras acerca de cómo los miembros de las familias deben tratarse entre ellos.
es la palabra de Dios, la que nos enseña a cómo vivir en familia, a cómo llevar una familia, a cómo no permitir que desde el principio, como la serpiente quiso dañar y distorsionar la familia de Adán y Eva, no lo haga con su familia y no lo haga con la mía. Es a través de su palabra, es a través de congregarnos, es a través de usted traer también la Biblia al congregarse. Porque como lo hemos escuchado desde este lugar, la gloria sea para nuestro Dios. ¿Qué soldado anda por ahí sin su arma, cierto? Sabiendo que usted y yo sabemos que tenemos una lucha, una guerra contra las tinieblas. Y usted y yo sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorarse, mirando a ver por dónde usted y yo le permitimos que entre para empezar a formar el problema, a traer celos, peleas, quién sabe qué más cosas, y de allí empezar a meter el pecado y empezar a dañar el diseño que es la familia. Amén. Muy bien, gloria al Señor. Les sigo compartiendo, amados hermanos. Como hablaba acerca de los hijos, ¿cierto? Lo venía compartiendo. De que el plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo ama a su iglesia. Mire qué amor tan grande y qué ejemplo tan hermoso nos pone la Biblia. ¿De qué manera debemos amar a nuestra pareja? De ese amor ágape, un amor sin condición, el cual nuestro Señor Jesucristo ama a su iglesia. Amén. Vamos a la palabra en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25 y 33. Dice la palabra: los esposos deben respetar a sus maridos, las esposas deben respetar a sus maridos y someterse a su liderazgo. También lo podemos corroborar en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 22, 24 y 33. También dice su palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Dice su palabra: los hijos deben obedecer a sus padres. Aquí empezamos con una obediencia entre esposos, luego una obediencia entre hijos. Usted y yo sabemos que la palabra del Señor desea más obediencia que sacrificios, ¿cierto? Por ahí es donde usted empezamos también a darle la solución a todos aquellos problemas que quizás estamos viviendo en nuestras familias. Empezar a obedecer su palabra, empezar a vivir en santidad, para que sea el Señor, a través de su Santo Espíritu, regalándonos ese don del discernimiento de espíritus para usted y yo detectar por dónde se quiere meter la serpiente, por dónde se ha metido la serpiente, para que usted y yo le demos fin a ese problema. Amén. Gloria al Señor. Dice su palabra: ¿cuántos problemas familiares se resolverían si los maridos y esposas e hijos simplemente siguieran esas reglas básicas? Algo tan sencillo, pero algo que usted y yo no hacemos: seguir al pie de la letra la palabra de Dios. Cuando usted y yo la tenemos ahí, fácil, en nuestras casas, cuando usted y yo podemos sacar tiempo para usted y yo poder escudriñarla, porque escrito está en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8 y verso 9, que usted y yo debemos ser que esforzados y valientes. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, para que todo en nuestras familias nos salga bien. Amén. Muy bien, ahora vamos a la palabra del Señor. El hermanito que tiene el papelito número 4, por favor nos comparte Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. El 3. Efesios 6, 1 y 3. dice la palabra: hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a sus padres y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Amén. Empezando, la palabra dice: hijos, ¿ustedes son de quién? De Cristo. Muy bien.
son de Cristo. Si son de Cristo, debe haber en ellos una obediencia hacia los padres. Amén. Para que usted y yo comprendamos que es a la manera de como Jesús lo hizo con el Padre Celestial. Una obediencia de qué? De muerte hasta en la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo había un anhelo y un deseo de siempre consultar con el Padre de todo lo que debía de hacer, de todo lo que Él debía de hacer aquí en la tierra, mas no era su voluntad sino la de su Padre. Amén. En el libro de Éxodo también corroboramos esta palabra, capítulo 20, verso 12. Es muy similar, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién se los da? Dios, ¿cierto? No el hombre. Muy bien, ahora sí vamos al hermanito que tiene el número 4, primera de Timoteo, por favor, capítulo 5 y verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. La palabra nos comparte, dice que las familias debemos cuidarnos a sí mismos unos a otros. Por este medio también usted y yo podemos permitir que la serpiente entre y empiece a distorsionar el diseño de la familia, dejándole solo la carga a la mujer, o la mujer dejándole solo la carga al marido, o en este caso los hijos llevando la carga de la familia. Hay muchas maneras en las que nos puede hablar este versículo en primera de Timoteo, en donde dice que el sustento del hogar, ¿cierto?, debe ser llevado primeramente ¿por quién? Por el hombre. En este caso hemos visto en este siglo que hay familias en donde no está el hombre, sino es la mujer. Entonces en este caso yo creo que la palabra hablaría sobre ella, o sobre sus hijos también, si de pronto su madre no lo puede hacer. De maneras diferentes el Señor puede tocar nuestros corazones y llevarnos con su Santo Espíritu a meditar sobre este versículo. Amén. Les sigo compartiendo, amados hermanos. Jesús tuvo palabras duras para quienes eludieron sus responsabilidades financieras con respecto a sus padres o ancianos, afirmando que habían dado todo su dinero para el templo. Amén. Esto lo podemos corroborar en el libro de Mateo, capítulo 15, versos 5 y 6. El hermanito que tiene el número 5, por favor. Amén. Pero ustedes dicen que uno no obedece a Dios. Si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios, con tal de seguir sus propias costumbres. Amén. Un problema más que podemos detectar en las familias. Y cuando usted y yo creemos que estamos haciendo lo correcto, cuando delante de Dios no es lo correcto. Porque nos excusamos diciendo que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, cuando realmente usted y yo estamos equivocados, y permitimos por medio de ese error, una vez más, que pueda entrar la cizaña de la serpiente a nuestras familias. Y eso es lo que usted y yo debemos pedirle a Dios que nos ayude, para que haya un querer como el hacer en nosotros, de realmente ser direccionados por el Espíritu y no apoyarnos en nuestra propia opinión, creyendo que estamos haciéndolo bien. Amén. Muy bien, seguimos, amados hermanos. La clave para la armonía en las familias no es la que naturalmente queremos aplicar. En el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios, no en el temor de que yo soy el más fuerte, de yo soy el que mando, es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy. No, la palabra muy clarito lo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La sujeción está en oposición directa al deseo de nuestra carne para gobernar y hacer su voluntad. Defendemos nuestros derechos, nuestras causas, nuestras opiniones y hacemos velar nuestros propios intereses. Escuchen muy bien: propio, siempre que sea posible.
la forma de Dios es crucificar nuestra carne. ¿Cómo es la forma de Dios? ¿Y cómo lo podemos hacer? En oración, en ayuno. Allí podemos usted y yo crucificar los deseos de esta carne y poder usted y yo también eliminar el problema que se quiere meter a nuestras familias. Amén. Muy bien. En el libro de Gálatas también el Señor nos desea hablar en esta noche. Capítulo 5, verso 24 dice su palabra. El hermanito que tiene el número 6, por favor. Leo palabras santas en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal por sus propias acciones, sentimientos egoístas, ya que el Espíritu no nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe, no seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Amén. Muy clarito lo está hablando la palabra. Dejemos que ¿quién? Que el Espíritu Santo. Para que no haya ¿qué? Problemas en nuestras familias. Y así usted y yo no le permitamos a ese diablo cochino mentiroso que venga a dañar el diseño de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice su palabra. Y sujetarnos a las necesidades y deseos de los demás siempre que podamos. Jesús es nuestro modelo para esa clase de sujeción a la voluntad de Dios. ¿Quién? Jesús. Ese es el mejor ejemplo que usted y yo podemos tener. En 1 de Pedro capítulo 2 verso 23 dice: ¿quién cuando ¿quién cuando le maldicen no responde con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Una vez más, usted y yo nos podemos equivocar, ¿cierto? Porque lo que decía nuestro hermano Orlando a través de la palabra de Dios es que usted y yo no debemos permitir que obre la carne, sino llevarla a sujetarse a ¿quién? Al Espíritu Santo de Dios, para que ustedes y yo seamos guiados y podamos usted y yo cumplir con el diseño de Dios en nuestros hogares, porque eso es lo que Dios desea, en su hogar y en el mío. Y por eso Dios ha permitido a través de estos cultos los viernes, ¿cierto? De que usted y yo aprendamos más, y Dios nos va a llevar, porque eso es lo que ha venido haciendo a través de todas las prédicas que ha dicho a través de estos siervos que se paran en este lugar, ¿cierto? Porque la gloria es para nuestro Dios. Amén. La mayoría de los problemas de las familias podrían reducirse si todos siguiéramos las instrucciones que se encuentran ¿en dónde? En su palabra. En este caso, en el libro de Filipenses capítulo 2 versos 3 y 4, la palabra dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando adoptamos al espíritu de humildad y tratamos a los demás como Jesús los trataría, podemos resolver muchos de nuestros problemas familiares y relaciones. ¿Quién lo cree? Amén. Entonces, ¿cómo debemos de tratarnos? Como Jesús nos trata a usted y a mí, con amor, con humildad, con mansedumbre, con perdón, con paciencia. Todas las mejores cualidades las tiene Jesús, nuestro Rey, y eso es lo que Él desea, que usted y yo seamos como Él, para que usted y yo no permitamos que Satanás, de una manera engañosa o mentirosa, porque usted y yo lo podíamos ver en Noches de Gloria el lunes, de cómo Dios habló a través de un versículo de todos los engaños que traía a su iglesia y de cómo nos excusábamos, y así de esa misma manera de todos los engaños que Satanás puede traer a las familias, tratando de dañar ese diseño, porque usted y yo pudimos ver a través de la palabra que cuando empieza el diseño de Dios, inmediatamente Satanás empieza también a distorsionarlo. Pero eso depende de usted y de mí, si vamos a permitir que Satanás distorsione nuestras familias. ¿Quién lo va a permitir? Nadie. Amén, ¿cierto? ¿Quién nos vamos a levantar y a pelear? Amén. Así es, mis hermanos.
a través de su palabra, a través de este congregar los viernes en este lugar, usted y yo vamos a seguir aprendiendo de parte de Dios, para que usted y yo avancemos en el conocimiento de Dios y no pase como lo que pasó en su palabra, que dice que, no me acuerdo en qué libro dice, que su pueblo sufría por falta de ¿qué? De conocimiento. Perdón, perecía por falta de conocimiento. Entonces usted y yo no podemos permitir que ni sufra nuestra familia, ni que perezca nuestra familia, ni que se distorsione el diseño original de nuestras familias por causa de ¿qué? De no leer la palabra de Dios, de no usted y yo congregarnos, porque de qué manera más lo podríamos hacer, no hay ninguna otra manera. Porque si usted y yo nos dejamos guiar por el mundo, acabamos como más de una familia que permite que en sus hogares haya unión libre, sin primero casarse, sin primero fundamentarse en la palabra. Por ahí empieza un gran problema. Por eso es que usted y yo vemos ahora en día cómo los jóvenes cambian de pareja como si cambiaran de interiores todos los días. Por eso usted y yo vemos, ay con otra, ay con otro, ay pero miralos, ¿cierto? Son algo que Satanás ha venido haciendo en el mundo, pero que no lo haga en nuestras familias, que no lo haga en la iglesia de Dios, porque Dios nos ha traído su palabra, nos ha traído su enseñanza, porque Dios aparte de eso ha derramado su espíritu en cada uno de nosotros, para que usted y yo empecemos a detectar el problema en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra pareja, quizás también con nuestros vecinos, porque el Señor realmente lleva eso también a la familia en Cristo. En cuanto usted y yo podemos también ver que hay hermanos que no se congregan porque vino tal hermano o porque se presentó tal hermano, o hay hermanos que no se congregan que porque vino aquel líder o porque va a predicar aquel líder. La familia en Cristo también aplica lo que hoy el Señor desea traernos. No permitamos, amados hermanos, que haya cizaña en nosotros de parte de Satanás. Usted y yo debemos eliminar eso inmediatamente en el nombre de Jesús y cerrarle la puerta a Satanás y no permitirle que entre ni en este lugar ni en nuestras familias. Amén. 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 Gloria al Señor. Dar un fuerte aplauso a Dios. Alabado sea su nombre. Pastor, voy a terminar con este tiempo. Amén. Le invito para que se ponga de pie y usted y yo vamos a terminar en oración.